En la Academia Politécnica Naval creemos que estamos en un momento de cambios profundos. Creemos que las tecnologías son una oportunidad para crecer, posibilidades en Chile, oportunidad para creer. Rimas de Magí. Voy a cambiar a inglés de aquí en adelante para entendernos con la gente de Estados Unidos. First, Chris, Brad, Primero Sonia. Chris, Brad, Sonia, buenos días. Bueno tenerlos aquí. Tenemos un segundo micrófono. Y si se pueden presentarse, Chris Koenig. Buenos días, soy Christopher Koenig, soy director de ciencias aquí en Santiago para la Oficina de Investigación Naval Global. Hola, soy Sonia Wolf, soy director de Global Suite Santiago. Buenos días, soy Brad Goodrich, solía ser el director de ciencias de aquí de Santiago del 2014 hasta el 2018. Ahora soy en una celda de innovación para USB en Washington llamado Naval X. Intentamos hacer mucho de lo que ustedes aprenden y harán en las últimas 10 semanas. Bien, gracias Brad. Así que la primera presentación, Chris, es la presentación de Chris. Así que sin mayor preámbulo, I will do a brief synopsis of whom we are and what we do. The first slides will be made in Spanish, but then I will continue in English. I apologize for my Spanish is still not good enough. The mission of ONRC, Office of Research, Naval Global Research, is to represent the U.S. Navy in the world through partners and communities of ideas. That's que beneficie a la Armada, la Aviación Naval y el Cuerpo de Infantería. A todos. A través de la ciencia y la tecnología. Nuestra misión principal es encontrar la mejor ciencia básica en el mundo. Algunos ejemplos de esta son GPS y la Internet. Nosotros nos asociamos con los mejores en ciencia y tecnología a través de inversiones y colaboraciones. So now I switch to English, but my slides are in Spanish. So the first question people usually ask, so that was a lot about why we do what we do. It's building collaborations and building engagements with people around the world. Y compromisos con personas del mundo. La siguiente pregunta es, ¿dónde estamos? Estamos aquí en Santiago. Llevamos en Santiago. Celebramos nuestro año número 20 en Santiago. Este creo que sería el tercer punto internacional donde pusimos oficinas después de Londres, Tokio. Ahora en Sao Paulo, Brasil, recientemente abriendo en Melbourne, como también podemos ver otros lugares europeos y asiáticos donde estemos. Así que en general tenemos unos 25 directores de ciencia en mi posición, PhDs y en tecnología de ciencias que llevan trabajando con las fuerzas navales en ciencias de océano y relevancia con la Armada por tiempo. Así que existe un trasfondo diverso. Soy químico. Sin embargo, hay personas que hacen procesamiento de signos, hacemos trabajo de computación, codificando muchos diferentes trasfondos. Así que cada uno se alinea a un país o países como también áreas específicas de expertise técnica. Ese es el quién, ahora el qué. Y el punto de la diapositiva no es necesariamente para que puedan leer y entender cada una área técnica que nos interese, pero el punto es que existen muchos y es en casi todo.
Quizás la única excepción es la geología, desafortunadamente, pero podemos ver la microbiología intestinal no es algo que se asocia con armada inicialmente, o lesión encefálica traumática, algo que los marinos de infantería deberán preocuparse, como también marinos de buques. También manejo térmico, que es más obvia, pero fotónicas metamateriales, cosas que pueden entrar a dispositivos básicos usados en la Armada y por otras fuerzas armadas. Ahora el punto clave es que básicamente es investigación básica aplicable a la Armada, pero también a casi cualquier cosa, dependiendo área de interés, pero son muchas cosas que son de interés a diferentes negocios, al gobierno, a otras ramas del negocio aparte de la Armada, y puede tener este amplio impacto. Tenemos varias maneras en que interactuaremos con diferentes personas y países. Ahora, el enfoque primario usualmente es universal, algo que haga hoy el desafío especial del Avante 2021, pero son en universidades y lugares donde podamos colaborar con un profesor que tenga una buena idea. Así que usualmente comenzamos con visitas de contacto, que es el primer punto que menciono aquí, donde vamos a una universidad y hablaremos de la oficina nuestra, qué hacemos, qué nos interesa, y tenemos el diálogo tratando de construir la relación, que es lo más clave. Posteriormente tenemos el programa de ciencia colaborativa, CSP en inglés. La podrían pensar como conferencias, maneras de reunir investigadores académicos para el poder ver una idea en mayor profundidad y tener aquel diálogo. Y siempre traeremos personas de Estados Unidos, pero también de otros países, también Europa. Si es que haremos una conferencia en Chile, hay probabilidad que habrán investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, etcétera. Cuando se hace esto ayuda a construir a Chile como líder regional en ciencia y tecnología, porque vendrán las personas aquí a hacer ese trabajo y a hacer el diálogo. Lo siguiente, el programa de científicos visita, es una oportunidad de tomar profesores de Chile, de otros países, y enviarlos a Estados Unidos a generar diálogo con investigadores que harán trabajo relacionado con su armada. Estos han sido casi cerrados por COVID, desafortunadamente, pero a medida que los viajes continúen y podamos tener a personas como Brad visitar a Chile, de poder construir estas relaciones, podemos como volver a comenzar a realizar estos. Lo que ha sido lo de siempre, y el objetivo de muchos finales son los fondos de investigación internacional. Lo que damos fondos a un profesor de Chile o cualquier país a hacer investigación tipo semilla, fondo semilla, muchos en el rango de 50 a 100 mil dólares por año por varios tipos de profesores, y pueden ir de 1 a 3 años, algo así por el estilo. La idea es que hagan investigaciones para comprometerse y trabajar con otros que hagan investigaciones similares en Estados Unidos, especialmente de las fuerzas AORES en el Laboratorio de Investigación Naval y otros lugares similares. Estas son las cosas claves que quise compartir con ustedes, solo para dar un sentido del impacto. Y concluiré rápidamente, pero mencioné antes la investigación básica, y es lo clave que hacemos. Estos son algunos ejemplos de puntos donde hemos financiado trabajos que llevaron a premios Nobel. La investigación de grafina, muy básica, y nadie tuvo idea de para qué se podría usar. Así que un colega, un director de ciencias en Singapur, trabajó en nuestra base en Arlington en esa fase y financió el trabajo que llevó al Premio de Nobel 2010 en física. Se le invitó como resultado a la ceremonia Nobel, y aún esperamos que grafina tenga grandes impactos, al menos en algo. Pero esta investigación básica es importante para tantos diferentes lugares. También podemos ver otros ejemplos. La metrología y modelamiento multiescala, ahí abajo al final. Hay varias cosas diferentes que suceden. Estos son algunos ejemplos de los proyectos financiados en todo el mundo. Aquí tenemos investigación básica en oposición con formación de UAVs o los algoritmos que tengan que ingresar para hacer una bandada de estas volar en formación, por ejemplo. Este es un programa
de entrega rápida desarrollada en Brasil a medida que COVID empezó a aparecer, cuando empezó la preocupación de usar respiradores y ventiladores y cómo afectaría a pacientes. Hay trabajo rápido hecho en Brasil para ver aquello, hacer modelamiento y tener un mejor entendimiento de la manera más óptima para ejecutar el funcionamiento de los ventiladores. Un gran proyecto aquí de Chile también en redes, señales de notificación temprana de episodios críticos sociales. Si se pueden analizar y predecir basándose en medios sociales y otros lugares donde cosas así puedan suceder, el tema sí quizás no hay fotografías bien asociadas del modelamiento computarizado de aquel. Así que estos son simplemente los tipos de ejemplos donde existan algunas aplicaciones y pueda llevar a alguna gran aplicación, pero es principalmente investigación básica. Creo que me queda un último punto que quería compartir. Sí, ahora la inteligencia artificial y mujeres chilenas. Sonia Wolf, que está allá, hablará. Ella es parte del panel. Ella cataliza aquello formando un grupo de mujeres con expertise en Chile en la inteligencia artificial para reunirse y crear esta red. Lo que sigo volviendo y el tema común son las relaciones creadas. A eso nos interesan. También expandimos. Esto sirve como buena conexión a lo que hablará Brad. Tratamos de tomar cosas diferentes como el desafío Avante, donde se disrumpe y cambia la manera normal de hacer adquisición y traer nuevas tecnologías a la Armada. Y ha sido este ejemplo Global X que hemos trabajado. Aquí es global, buscando colaboraciones internacionales multidisciplinarias, buscando reunir investigadores científicos de diferentes campos para trabajar en conjunto, para resolver problemas en conjunto con financiamiento. Voy a parar aquí y pasaremos con Brad ahora. Gracias, Chris. ¿Haremos preguntas? Creo que es mejor tener una conversación más amplia después de su conversación, si es que está bien. Creo que resultaría mejor. Gracias, Chris. Soy Brad Gerbridge, soy director Deputy de Naval X. Es una innovación de la Armada norteamericana. Tenemos 2 años de antigüedad y trabajamos para cambiar el departamento de la Armada. El departamento de la Armada en Estados Unidos es alrededor de 1.000.000 personas en total. Y tenemos una manera específica de hacer cosas que ha llevado a un cierto tipo de éxito. Este sistema que tenemos es medio lento de avance deliberado y transparente y muy exitoso en la producción de tecnología de alto valor como un submarino con bajísimas tasas de falla o un portador de aviones o aviones, pero no muy bueno en rápidamente adoptar ideas rápidamente y del mantener personas rápidas o ideas en transición hacia nuestras fuerzas navales. Así que 2 años atrás y medio establecimos una celda de innovación. Trabajamos como un startup dentro del departamento de la Armada para disrumpirlo desde abajo hacia arriba. Nuestra hipótesis es que hay grandes ideas dentro ya de la Armada. Queremos apoyar a aquellas personas y sus ideas para ir más rápido. Nuestra suposición es que queremos ayudar a las personas que hacen excelente trabajo a expandir sus ideas para ir más rápido y conectar lo que sí funciona con otras partes de la Armada. Han habido otras celdas de innovación en la Armada antes que han venido y han desaparecido en los últimos 20 años. Nuestra solución es diferente en que es de abajo hacia arriba. Es
un abordaje tipo de base que ayuda a nivel de base fundacional, de nivel operacional de la Armada para cultivar personas y ideas. Es en contraste de un abordaje quizás de arriba a abajo, por ejemplo, un destornillador de 10.000 metros de largo y a nivel del secretario de la Armada tratando de arreglar algo al extremo final. Es algo muy difícil tener un destornillador de 10.000 metros de largo para arreglar cosas. Nuestra suposición es que las cosas tienden a funcionar, pero necesitan ayuda para crecer de abajo hacia arriba. Así que tanto de lo que aprendemos y haremos es replicado en lo que sucede en Avante 2020 y Avante 2001. Trataremos de enseñarle a todo el departamento de la Armada tanto de lo que ustedes aquí aprenden ustedes también. Estamos trabajando para el conectar fuerza laboral para la resolución de problemas. Como dijo el orador de ayer, queremos enamorarnos con los problemas para apasionarnos de aquel y enfocarnos en los problemas. Tantas veces en la Armada nos enfocaremos en soluciones antes de entender el problema en su esencia. Es un producto de tanto trasfondo de ingeniería, de tanto procesamiento de presupuesto. El ir directo a las soluciones es muy difícil, a veces muy costoso, soluciones de ingeniería costosas. El proceso que tenemos nos impulsa hacia soluciones de ingeniería y no permite mucho tiempo del aprendizaje de pequeñas piezas de gran enfoque sobre resolución de problemas, identificación de problemas, y queremos estimular que el Departamento de Armada dedique tiempo ahí. Lo haremos de varias maneras diferentes. Nuevamente, somos una celda de innovación que yace dentro del Departamento de Armada. Reportaremos. Vamos a pausar 10 segundos. Reportaremos a nuestro equivalente civil de 4 estrellas y ayudamos y buscamos ayudar a todos los programas dentro de Armada a avanzar un poco más rápido y veloz. Tenemos soporte de la Oficina de Investigación Naval y soporte de nuestro grupo que trabaja en requerimiento, financiamiento y planificación a largo plazo. Ahí estoy yo, más bien aquí. Ese soy yo, dentro de la Armada. Así que les revisaremos diferentes programas de cómo llegamos a lo que logramos hacer. Tenemos 4 líneas de esfuerzo principal. En este momento, nuestros puentes tecnológicos es uno de 4. Ahora hay 17 centros de bienvenida o innovación separadas geográficamente o nodos de incubación que trabajan ser un centro de bienvenida para el Departamento de Armada. Nuestra suposición o hipótesis es que nuestros sistemas actuales, nuestra solicitud actual de propuestas o licitaciones u otros sistemas para buenas ideas del gobierno premian buenas ideas, pero premian a muy alto nivel de burocracia. Hay que entender nomenclatura naval, plazos navales y trabajar esforzosamente para entrar una buena idea. Queremos bajar la barrera de entrada y solo enfocarnos en buenas ideas. Con conversaciones rápidas, hacer pequeñas apuestas, pequeños proyectos en conjunto y el aprender y cultivar confianza. Nuestra perspectiva y sistema de adquisición no se enfocará en la construcción de crear relaciones fuertes antes de la conclusión de trabajo, y a veces sufre el trabajo, ya que no entendemos a nuestro cliente y el cliente no nos entiende a nosotros. Me voy a quedar aquí en esta diapositiva. Como a medida que Avante nos enseña, el pensamiento del diseño es increíblemente importante. Como ingeniero de estudio, mi opinión del pensamiento de diseño hace algunos años fue, es para el diseño de producto, o es para ergonómica, es para sistemas de base de usuario, como un cabina de piloto. Eso es excelente. O quizás
diseño centrada en guerra o de pensamiento humano es más que aquel, es pensar en cuál es el problema que se intenta resolver, quién se beneficia del problema y, como dijo el orador ayer, enamorarse del problema, generando tracción alrededor de ese problema de dificultad y después perseguirlo. Y nuestro trasfondo de ingeniería a veces se nos entrega un problema y comenzamos inmediatamente a resolver. No nos preguntamos por qué es un problema. Es un problema. Deberíamos gastar 3 años trabajando en aquel problema. Casi jamás se hace así y nuestros sistemas no nos permiten hacer estos pequeños análisis o pequeños estudios para el entender eso. Así que enseñaremos aquel conocimiento de 2 maneras diferentes. Enseñaremos clases de 1 o 2 días en nuestro centro de financiamiento. Hemos enseñado a más de 6.000 estudiantes en diseño centrado en humanos. Francisco me preguntó el otro día, ¿cómo sabemos si se gana o si hay éxito? 99% de los estudiantes dicen, sí, me encanta la clase y se lo recomendaría a un amigo. Esto es muy diferente que muchas otras clases que se puedan tomar en Stanford o en la Universidad de Virginia o en nuestras propias academias navales o en nuestra capacitación en línea. 99% de las personas dirán que esto es excelente, es lo que necesitaba y puedo usar la información en pensamiento de diseño mañana en mi trabajo. Puedo resolver problemas a un nivel menor de manera diferente. Puedo incluso resolver el problema en vez de abordar un síntoma de algún problema. Estamos usando esa misma información para enseñar nuestras clases aquí. Usamos esa misma información para agilidad de la fuerza laboral, tratando de cambiar el Departamento de Armada como estableciendo una firma de asesoría dentro de las fuerzas navales para las fuerzas navales. Podemos depender de una empresa como McKinsey u otro, o podemos capacitar a los nuestros para resolver aquellos problemas dentro de la Armada. Está como justo aquí fuera de la ventana porque eso escucho que más que ustedes. Así que queremos enseñarle a la Armada cómo ser mejor desde el interior. Queremos, bueno, nuestro grupo de solo 20 personas tomarán a personas por 1 o 2 años y los estimulan pensar fuera de ese pensamiento, perspectiva normal de ingeniería y hacemos que trabajen con almirantes o ejecutivos seniors en los problemas más difíciles que enfrenta la Armada. Ya entienden la cultura, los acrónimos asociados y ya están para ayudar a aquel almirante o esa otra oficina inicial atrapada en un problema, obtener soluciones reales rápidamente para crear un diseño inclusivo que resolverá el problema de verdad de las fuerzas navales norteamericanas. Utilizarán tanto del conocimiento enseñado en diseño centrado en humanos para hacer pequeñas apuestas, para probar suposiciones, para entender cuáles son los puntos de dolor del usuario real, qué realmente necesitan, no lo que dicen que necesitan o el jefe dice que necesitan, sino que el problema real. Y esto es algo muy difícil de lograr aún. Y por último, con nuestra línea de agilidad digital recordaremos a los navales que podemos hacer software, herramientas y algoritmos rápidos. Hay que avanzar desde un ambiente donde las fuerzas navales pidan entrega de software cada 2 años a pequeñas actualizaciones cada 2 a 4 semanas. Así es como se llega a un diseño de usuario excelente y esto es algo común en industria, pero no para la Armada de Estados Unidos. Así que se los dejaré aquí en esta diapositiva. Tengo otros, pero les estimularé que pensemos realmente del aprendizaje que sucede dentro de Avante, que nosotros enfrentamos estos mismos desafíos. Fue nuestra discusión de ayer en la mañana incluso. E intentamos crecer y aprender a su vez. Hay recursos en línea que me encantaría compartir. Hay cursos gratuitos en Coursera y en Pensamiento del Diseño. Hay un grupo de WhatsApp de Stanford en Pensamiento del Diseño. Hay otros excelentes videos online de Stanford de YouTube que podría compartir con los interesados si se conectan conmigo por LinkedIn o después de la presentación. Thank you, Brad. Gracias, Brad. De nada. The
La idea principal now is have a es tener una conversación con ustedes. Así que siéntense libres, por favor, de hacer preguntas y para estimular aquello, creo que intentaré hacer el primero. Tenemos dos vistas diferentes aquí. Uno es más bien como negocios de siempre, de una perspectiva que es buscar a los científicos ciencia básica y cosas más bien lentas, construyendo redes en el tiempo. Y en cambio tenemos algo que intenta acelerar el proceso de búsqueda de problemas nuevas significativas de manera sistemática y maneras de acelerar la búsqueda de solución en nuestro espacio más ampliado. Así que la pregunta es, primero para Chris, ¿cómo es que lo que hace Brad en NavalX te afecte en su negocio de día a día? Muy buena pregunta. En términos del día a día, bueno, nosotros financiamos investigación básica. Es más bien la manera en como yo lo pienso de la base de un pirámide. Es una base fuerte para otras cosas adicionales que sucederán. En las fuerzas humanas, en la manera antigua pensábamos en 6.1, 6.2, palabras típicas como nivel típico de aptitud TLRs, nivel 1 a 9, así que la investigación básica pasa a ser esta parte de base fundacional de del pirámide. Y la pregunta es sobre qué se construye. En general, en lo abstracto, no nos preocuparemos con lo que uno pueda llegar a construir. La idea es algo que realmente pueda ser ampliamente aplicable a las Fuerzas Armadas como otros lugares. Y la historia nos muestra que esto es bastante efectivo, o al menos una pieza muy efectiva del puzzle, pero nuestras cosas, y nos informan las cosas que hacen Brad. Aquí están las aplicaciones y cosas donde hay innovación rápida y abierta. Puede hacer diferencia e impactar a las fuerzas navales, porque al final del día hay que darles apoyo. Es dinero de ellos, dineros de los impuestos y cosas que vuelven a ser en esencia. Así que yo pienso a Brad que nos muestra a dónde deberá ir, otra manera de dónde debe ir, que no es simplemente el 6.2, 6.3 de la o subir el nivel de escala de disposición técnica, sino que qué herramienta usa Brad para resolver un problema, de dónde vienen las herramientas, áreas de investigación de importancia y personas con la cual trabajará para que las cosas sucedan al final del día. Es aquí donde reunirme con Brad, NavalX y tener aquellas discusiones cobran importancia. Gracias, Chris. Y terminaría esa conversación y diría aún más. El trabajo que hacemos no encontrará ni financiará ciencia ganadora de premio Nobel. Serán críticos para establecer investigación a largo plazo, para establecer el conocimiento de que hay buenas ideas, grandes universidades fuera de Estados Unidos, y hay que ayudar a estimular estas pequeñas semillas de ideas y quizás ganen un premio Nobel o quizás simplemente se publicará un muy buen paper que avance el estado de la ciencia y hagan a todos un poco más inteligentes en el mundo para que otros investigadores del mundo puedan colaborar en aquella investigación y avanzar aún más con los años. Ese pequeño, lento, bajo de nivel académico será clave para innovación posterior, disruptiva o incremental. ¿Y cómo pueden de NavalX apalancar en la propiedad intelectual creada por ONR? ¿Cómo la consideran? Tratan de entregar aceleración, pero aceleración necesita de fuente. Una cosa es entender el problema, el otro que se puede llegar a pensar es más bien una caja de herramientas de conocimiento donde se agarre lo necesario para lograrlo. ¿Cómo se comunican entre sí en este quehacer? Bueno, yo responderé. Uno de los grandes beneficios del programa de ciencias internacionales que se enfoca en publicación. Esa información queda ampliamente disponible con una búsqueda escolar Google o de una búsqueda académica más rigurosa. Y construir sobre estas ideas es principio clave hacia el pensamiento por diseño.
en un punto es realmente entender qué realmente existe, qué se hace, qué soluciones existen, quién tiene buenas ideas antes de replicar ideas. Este será una parte muy importante del pensamiento por diseño, el de trabajar diferentemente, en comprometerse con academia e industria. Uno querrá hacer un gran escaneo de lo que ya exista y cómo construir sobre esas ideas preexistentes. Si pudiera también terminar esa declaración y volver al principio de lo que dijo Brad, es crítico de nuestra perspectiva que la propiedad intelectual para todo esto quede con la persona quien haga la investigación. En Estados Unidos así se estructuran las subvenciones con la universidad del profesor y creemos que son ellos saben mejor cómo comercializar la investigación, así que más programas avanzadas o aplicadas como Brad o los de otros en Armada pueden ser tener una parte de dinero para ayudar a ese profesor poder ejecutar aquello y que suceda comercialización y crear impacto para la Armada. Pero ¿cómo armamos nuestras subvenciones para el programa de ciencia internacional? Es lo mismo el profesor en Chile y su universidad o lo que sea su arreglo para propiedad intelectual quedan con ellos. Ok, ahora volviendo al título de la presentación, ¿cuál sería la mejor forma para que los científicos chilenos se conectaran con ustedes? ¿Cómo podrían llegar a hacer eso? ¿Y cuál sería la mejor forma de acercarse a ustedes? Okay, la mayoría de las veces me hacen esta pregunta en las universidades. Es decir, bueno, es algo similar, pero siempre digo lo mismo, pueden mandar un correo después o pueden contactarse conmigo después, algo así. Y me imagino que hay algunos profesores universitarios también en esta sala, pero realmente es echar un vistazo y pensar justamente en las ideas que tienen y empezar justamente a mandar correo electrónico, llamar, crear estas relaciones, crear estos puentes ciertamente y tener este diálogo, justamente cosa que hay mucho financiamiento también, que termina, por ejemplo, se pierde o la gente no habla, no interactúa. Y es quizás aquí donde nosotros justamente tomamos algún parte de estos procesos, más que en otros lugares del gobierno, donde realmente es como, ok, vamos a hablar sobre ideas. Y algo que encontramos justamente es que los profesores tienen muchas grandes ideas, pero muchas veces es como, ok, de son la marina, el ejército, tienen que querer, por ejemplo, armas químicas, detección de armas químicas o detección de explosivos, algo así. Y es como... Sí, ok, eso es muy importante, pero también estamos buscando, por ejemplo, investigación básica que está en la base de todo esto, que también se aplica a metano, por ejemplo, detección de CO2 en la atmósfera, ese tipo de cosas. Entonces, si tenemos esa conversación y podemos llegar, por ejemplo, a ideas más alocadas, esa es la idea, porque realmente eso es lo que estamos buscando. Y cosas más innovadoras, más arriesgadas. Y con ese diálogo, entonces ahí generalmente hacemos coaching a estos profesores o a estos investigadores a través de los siguientes pasos, así que en el proceso, postular esta subvención, etcétera. Bueno, lo que dijo Chris es muy importante, porque normalmente nos encontramos con estos investigadores y tienen una idea, pero lo que hacemos es que también afinamos esta idea. Hay una suerte de ping-pong, un ir y venir, hasta que esta idea queda muy clara para ellos y también para nosotros. Y luego empieza el proceso. Entonces esa parte del proceso es la más importante, reunirse con la gente, conocer a estos otros investigadores, estos grupos, y entonces ver qué es lo que quieren hacer y conectar esto con lo que nosotros estamos buscando. Y eso, creo yo, es la parte más importante de este proceso realmente. Entonces esto no es un proceso de simplemente llenar un formulario, por ejemplo, y eso es todo, sino que debieran haber conversaciones previas también. Y creo que eso es clave para el éxito en este sentido. Ahora bien, ¿qué debieran esperar los científicos aquí? Y lo que en términos de los términos y condiciones, vale la redundancia, en términos de las subvenciones que ustedes entregan, básicamente. ¿Y cuál es el modelo de negocios que está detrás de esto, en cierto sentido? Bueno, no creo que haya realmente un modelo de negocios. Es decir, normalmente la forma en que esto sucede, empieza con una idea, después presentamos este paper, y después, una vez que tenemos esta parte, socializamos con algunos de los especialistas, por ejemplo, en Washington, algunos de los directores, en este sentido. Y una vez que se completa esta fase, entonces se pasa por un sistema lamentablemente un tanto burocrático, pero es un proceso que cada persona
que haya lidiado justamente con intentar recibir subvenciones estadounidenses. No solamente el ejército tiene que pasar por esto, ya sea todo tipo de subvenciones en realidad. Y necesitan, es un proceso bastante expedito ahí en general, todo este asunto. Y la otra ventaja que tiene, esta es una ventana abierta, la gente puede postular en cualquier momento del año. Y eso es muy importante, porque en Chile hay fechas límite para presentar sus subvenciones. Entonces el hecho de que puedas postular en cualquier momento del año y a obtener estos recursos dependiendo justamente cuál es el financiamiento y cuáles son los objetivos, pero esto hace también que sea realmente interesante para la gente aquí. Espero haber respondido tu pregunta. Yo diría que sí, sería excelente justamente pensar en estas nuevas tecnologías y nos gustaría destacar eso también, que sería bueno destacar en las propuestas por qué esta tecnología importa o cómo pueden trabajar, por ejemplo, sus soluciones con otras personas fuera de la Marina estadounidense o gente incluso en la Marina chilena. Nos encantaría pensar justamente en utilizar estas aplicaciones, por supuesto. Ok, excelente. ¿Y podrías comentar respecto de qué sucede con la propiedad intelectual? Creo que eso es importante también para que lo sepan los científicos. Sí, es decir, en nuestro caso, toda la propiedad intelectual se queda, en este caso, con los profesores o científicos. Entonces, los recursos se entregan, por ejemplo, a la universidad y con frecuencia los profesores firman algún acuerdo de propiedad intelectual con la universidad cuando deciden unirse al proceso. Entonces los términos y condiciones al respecto aplican en este caso. En la Marina realmente no está justamente que se haya utilizado históricamente. Entonces la idea justamente detrás de la comercialización o llevar esto al próximo nivel justamente se queda con los profesores, con la universidad, con sus colaboradores. Suele ser así. Lo mismo también en términos de nuestra regla de propiedad intelectual fuera de los Estados Unidos, así como dentro de los Estados Unidos, ya sea que esté trabajando con el MIT o Stanford, exigen lo mismo en términos de los derechos de propiedad intelectual. Es lo que le damos, por ejemplo, ya sea a la Universidad Católica u otros. Bueno, una de las ventajas que tenemos, especialmente con los científicos en Chile, que aplica justamente a Latinoamérica en general, es que en general el costo con la universidad es bastante bajo, entonces eso hace que sea muy interesante. ¿Me pueden escuchar bien? No, perdón. Ok, estaba diciendo, ¿mejor ahí? Ok, estaba diciendo que una de las ventajas justamente de trabajar con las universidades chilenas, y creo que Latinoamérica en general, es que los cargos, en general los costos que cobran las universidades son muy bajos. Entonces esto hace que la subvención dure mucho más y se le puede aprovechar mucho más, que llegue más lejos. Y eso es algo muy importante para nosotros también, que no únicamente es parte de un costo burocrático. Y yo creo que, eso te pregunto también, pero cuando revisamos los instrumentos, por ejemplo, que tenemos en Chile, a través de subvenciones, por ejemplo, o becas, y hay algunos ítems, por así decirlo, en los que se puede gastar estos fondos, y ya está todo un procedimiento burocrático para, por ejemplo, que gasté tanta cantidad en esto, esta cantidad en lo otro. ¿Cómo funciona eso con ustedes? Bueno, es bastante distinto, es decir, nuestras subvenciones, es decir, hay ciertos ítems que no cubrimos, por ejemplo, equipos. El equipo, y únicamente, por ejemplo, se paga el equipo que sea absolutamente necesario para la subvención, ¿ok? Así que hay que justificar eso. Y, por supuesto, si un computador, un laptop, no hay duda al respecto. Pero, por ejemplo, si hay equipamiento más costoso, entonces tienes que justificarlo. Pero no es que entonces al final de la subvención tengas que detallar todos los gastos y presentar las facturas de todo. No, ese no es el caso. Hay un formulario, lo llenas, dice ok, cuánto dinero recibiste, cuánto gastaste y eso es todo. Realmente no es tan detallado ni burocrático. Es mucho más rápido. Tienes que escribir un informe y justamente llenar un formulario financiero que dice, ok, recibiste por ejemplo 100.000, gastaste 100.000, ok, y es todo. Si gastaste menos, ok, tienes que devolver el resto del dinero, pero ojalá eso nunca pase, porque es un desastre. De hecho, no nos gusta que la gente haga eso.
Tengo que otro punto también que vale la pena mencionar en términos de contexto. En los Estados Unidos, en que estamos hablando de las subvenciones, estamos hablando de otro tipo de contratos también. Entonces, un contrato, por ejemplo, donde se entrega el dinero, ¿verdad? Lockheed Martin, por ejemplo, para que construya un avión, tienes fechas límite, entregables y todo es muy estricto. Y eso tiene sentido en ese aspecto. Y también lo que es investigación e innovación, también está la creatividad en términos de cómo realizamos estos contratos para mejorar estos procesos. Entonces tenemos, por un lado, tenemos las subvenciones, y eso es lo que hacemos aquí, y eso es también lo que hace la National Science Foundation en Estados Unidos con los profesores, que es que hay dinero para una idea, por favor publiquen un paper, pero entre medio tienes investigación y desarrollo cooperativo, acuerdos de cooperación, y tienes otro tipo también de hitos, contratos enfocados en hitos, que justamente sirven como un intermedio. Así que utilizamos todo este tipo de cosas para poder apoyar el ecosistema de innovación, por así decirlo, en Estados Unidos, pero es como la forma más creativa de hacer las cosas, es justamente a través de las subvenciones, y es lo mismo también que sucede con ustedes. Ok, Chris había justamente presentado una diapositiva bastante interesante anterior, que tenía una lista de más de 30 áreas de investigación distintas, incluyendo microbiología, ciencia, materiales, muchos otros aspectos. Y esa lista ha cambiado en los últimos 10 años y va a seguir cambiando en los siguientes 10 años, por supuesto que sí. Así que piensen no solamente en qué es lo que hay en la lista, sino que qué debiera estar en la lista a futuro. Y si utilizo, por ejemplo, mi pensamiento, mis habilidades de pensamiento, de diseño, la inspiración para las nuevas ideas no viene simplemente tomando un cuaderno, ¿verdad? Y viendo esta lista, ok, no sucede así, sino que realmente es un proceso donde realmente tienes que esforzarse para llegar a esta buena idea. Tienes que tener muchas malas ideas antes y luego tener una idea realmente buena. Así que una de las recomendaciones de Stanford siempre sigue diseñando algo. Y pasa 5 minutos hoy, por ejemplo. Dedica 5 minutos mientras preparas tu café o mientras estás tomando el primer café del día. Dedica 5 minutos a anotar algunas ideas. Algunas realmente locadas, otras realmente malas, algunas realmente interesantes. Y luego ve esa lista al día siguiente y agrega 5 ideas más. Una de estas ideas es una de estas herramientas para la creatividad justamente que es distinta al enfoque normal de, tengo que ser Albert Einstein y tengo que tener un golpe de genialidad para poder postular justamente a un programa de subvenciones científicas. Y eso no es cierto simplemente. Cualquiera puede tener ideas realmente buenas. Es un tema de magnitud, de cantidad, no de calidad, para poder llegar a ideas realmente buenas. Ok, y ¿tienes, por ejemplo, una cifra en términos de magnitud? ¿Cuántas subvenciones están activas al mismo tiempo a nivel mundial? ¿Cuántas subvenciones? Sí, más de 55 países en este caso y más de 400 subvenciones al año aproximadamente. Ok, perfecto. Y ustedes se esfuerzan de forma activa en este caso para investigaciones similares que puedan estar sucediendo en otros lados del mundo para poder colaborar. ¿Tienen o quizás han construido una red entre estos investigadores que están financiando? Sí. Especialmente en los últimos años, o el año pasado, por ejemplo, que yo estaba en este programa, y con el COVID ha sido bastante difícil. Así que crear una red alrededor del mundo. Pero hay esfuerzos. Nuestro primer enfoque es justamente llevar a la gente donde tienes subvenciones, por ejemplo, en un cierto país, y tomar a esta gente y traerla a los Estados Unidos. Entonces, en términos de hablar al respecto con científicos, eso es justamente algo muy uno a uno. Pero realmente, una vez que tenemos una subvención ya financiada, la idea es que estas personas puedan venir a Estados Unidos para poder contribuir a un programa. Así que no es necesariamente un enfoque tan internacional, pero se enfoca en esa área. Reunir expertos en estas distintas áreas, y los científicos realmente aprovechan mucho de eso. Pero estamos ejecutando esto bien, y si lo podemos hacer bien, entonces tienes una revisión, en este caso programas con bastantes profesores, muchos de los Estados Unidos y también muchos de otros países. Así que yo estuve en estas reuniones, por ejemplo, con Human Performance, el encargado del programa, y era muy bueno, muy abierto. Y quizá había un 75% eran profesores de los Estados Unidos y el 25% restante eran internacionales. Y lo segundo también es el programa de ciencias colaborativas, donde tenemos conferencias, por ejemplo.
Entonces, un ejemplo que uso bastante, justamente una serie de conferencias que financiamos a tiempo y que todavía es algo muy abierto. Entonces, el dinero en este caso se le entrega a un profesor en una universidad, realizar una conferencia en Colombia, la siguiente supone que va a ser en Europa y va a ser en Europa por lo menos cuando el COVID lo permita. Pero también tenemos quizás entre 50 a 60% de las personas involucradas que vienen de Latinoamérica y luego el otro 40% son del resto del mundo. Entonces la lista de invitaciones incluye a 4 o 5 personas de Francia, por ejemplo, incluye un profesores de otros países que normalmente no esperarías, supongo, que no se consideran tradicionalmente como aliados estadounidenses, pero simplemente es un tema de quién es el mejor en esta área. Entonces tengamos una conferencia juntos y hablemos de ciencia. Se trata, así que aprovechamos este tipo de cosas. Entonces sí, apoyo lo que dijo Chris. Y es algo de lo que estábamos conversando ayer también, que necesitamos utilizar las conferencias y reuniones como esta para conocernos, para salir un poco del COVID. Y supongo que la conversación tiene que ver justamente con tener conversaciones y compromisos y efectivamente cumplir estas promesas. Es difícil, yo sé, es excelente tener buenas ideas, es bueno tomarse un café o pisco, pero realmente tenemos que seguir justamente este trabajo, hacer el seguimiento y realmente llevarlo al éxito. Sí, y simplemente para terminar, es decir, lo que hacemos nosotros es que nos juntamos, en este caso, con algunos de estos proyectos que hemos financiado. Perdón, PI, ¿a qué te refieres con PI? Ok, investigador principal, el investigador, a eso nos referimos con PI. Y les pedimos que empiecen a pensar más allá, quizás, que hagan un taller o algo similar. Un taller más pequeño quizás, con pares, por ejemplo, de otros países. En nuestro caso, ojalá más Latinoamérica que Europa. Pero entonces, justamente, que esta gente hable entre sí en áreas que tengan en común. Y eso es un modelo bastante exitoso, porque es muy enfocado en términos de lo que están haciendo. Y es así como llegamos a saber lo que otras personas en otras partes del mundo están haciendo en ese campo. ¿Ok? Entonces, excelente, muchas gracias. ¿Hay alguien en el público que le gustaría hacer una pregunta? Hola, ¿sí? Sí. Ok. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veo. Entonces, esta pregunta va para Christopher. Ok, la innovación... Chris. Ok, Chris. No. Dije Sonia porque ya nos conocimos hace muchos años. Y... Ok, la innovación es una parte clave, un aspecto clave para las industrias. Yo soy el gerente general de SysTef. SysTef en este caso es una industria que trabaja, en este caso cuyo principal cliente es la Marina. Principalmente trabajamos en defensa. Entonces mi pregunta tiene que ver con qué tipo de organizaciones pueden recibir financiamiento. ¿Es únicamente centros de investigación o pueden ser, por ejemplo, la industria colaborar con ONR o es únicamente para investigación básica? ¿Qué sucede con la investigación aplicada? ¿Puede la industria contactarse con ONR? Tenemos muy buenas ideas y a veces no es únicamente financiamiento, sino que necesitamos pares que nos den, por ejemplo, algún feedback para poder avanzar y eso es lo que estamos buscando. Sí, es una muy buena pregunta. La respuesta breve es no. No financiamos industrias con fines de lucro. Entonces, nuestro principal enfoque termina siendo las universidades. También financiamos a empresas sin fines de lucro que pueden tener algún modelo, quizás que pueden ser similares a las industrias en términos de colaborar con la industria. Por lo menos creo que es similar también a cómo colaboraríamos con otra marina, por ejemplo. No tiene que ver necesariamente con darles dinero directamente, sino que si hay una idea y algún profesor que tiene algo interesante y que tiene aplicaciones potenciales también en la industria y en la marina, entonces eso sería algo que nos interesa bastante a nosotros. Así que nos interesaría bastante también en oír ese tipo de cosas y tener también este tipo de conversaciones. Que había otro punto que quería mencionar también, pero ¿quieres seguir tú? Okay, yo diría que sí, justamente estos proyectos colaborativos donde estamos juntando ideas de la industria y la academia suena bastante interesante. Hay ideas y hay ejemplos también donde hemos trabajado directamente con las industrias. Y, por ejemplo, hemos utilizado justamente este programa de subvenciones internacionales de ciencia en el pasado y todavía nos encanta escuchar sus ideas, justamente empezar una conversación. Quizás eso es uno de mis enfoques a veces, justamente ser un poco más directo. Poder decir, ok, ser un poco menos británico y un poco más directo.
y decir, ok, no podemos hacer eso, lo siento, pero es muy interesante, sin embargo. Es simplemente, en vez de simplemente engañar a la gente y decirle, sí, es muy interesante por 2 años, no. Creo que es mejor tener una conversación, llegar directo al grano y tener una respuesta directa es bastante útil a veces. Hay Hay otros programas con los que voy a trabajar también en este caso, en términos de grupos de industrias internacionales, por ejemplo, junto con grupos estadounidenses también. Y no sé, esto quizás estoy adelantando mucho, pero si fuera una industria que está involucrada, por ejemplo, en la parte básica de la investigación, los aspectos básicos, yo no veo por qué no podríamos financiar ese aspecto, esa parte. Y eso es lo más aplicado, creo yo. Pero si es investigación básica, quizás puede ser una empresa que esté trabajando con una universidad, justamente la parte de la investigación básica, lo que estamos intentando lograr ahí, yo creo que en ese caso podríamos financiar esa parte. Y espero no haberme equivocado, pero creo que esa parte sí la podríamos financiar. No tanto por el nivel del desarrollo, pero después ya más avanzado sería otro tema. Ok, parece que estamos pensando todos lo mismo. Es justamente por cómo llegó tu pregunta y cómo ella le respondió. Nuestro enfoque siempre justamente en la parte básica de investigación aplicada. Lo que se puede publicar, por ejemplo, lo que se tiende a enfocar en las universidades. Parte de lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, apropiado para nuestras publicaciones científicas. Creo que ese siempre es mi enfoque, por lo menos. Hola, mi nombre es Eduardo Morales y también trabajo en SysDev. Y me gustaría preguntarles, ¿cómo manejan estas situaciones, por ejemplo, para pasar de la investigación que está a nivel académico a un sistema final o un producto funcional? Por ejemplo, en un vehículo militar, en un barco o una aeronave. ¿Por qué? Porque justamente para tener esta transición, recorrer esta tremenda distancia entre uno y otro, no es algo fácil. Entonces, ¿tienen algún proceso? ¿Cómo manejan esta situación? Ok, eso es algo bastante importante y sabemos justamente que el valor de esto es algo bastante desafiante. A veces me gusta pensar en esto no como el Valle de la Muerte, lo que es algo bastante complejo, sino que hay suficiente cantidad de dinero en la investigación académica, también hay suficientes recursos en los prototipos, en la investigación aplicada. No es exactamente como que haya un Valle de la Muerte financiero, sino que simplemente son personas distintas que no se conocen, que están trabajando en partes distintas del problema y necesitamos salir un poco del COVID y empezar a trabajar en los mismos problemas juntos para poder entender las ideas en la investigación académica y cómo se pueden aplicar al desarrollo tecnológico, elaboración de prototipos y creo, y de nuevo estoy siendo un poco sesgado, que nuestros modelos de pensamiento de diseño nos ayudan justamente a tener un producto mínimamente viable, un prototipo, o simplemente una prueba, para saber, ok, ¿es esto una buena idea? ¿Debiéramos dedicar 2 meses y gastar $10,000 en esto para poder entender justamente si esta es una buena idea, si vale la pena invertir otros 2 meses o otros 6 meses incluso? Y el enfoque en esta metodología de Lean Startup, donde realmente estamos trabajando con cantidades muy acotadas de dinero para poder llegar a algo. Eso nos ayuda justamente a cortar esta brecha. Eso nos ayuda a poner a prueba un poco el mercado para ver si debiéramos estar avanzando con una idea o no. Y también parte del trabajo de Avante de 2020 y 2021 se enfoca justamente en tecnologías de uso dual. Y sabemos que es absolutamente crítico en Chile y también en los Estados Unidos es igual. Y yo creo que justamente estamos llegando, en este caso, a una nueva ola en esta transición. Hasta los años 90, el gobierno de los Estados Unidos intentaba, de hecho, hacerlo solo. Simplemente por la Marina, para la Marina, todo era clasificado, todo era simplemente por y para nosotros. En los últimos 20 o 30 años estamos trabajando de forma más colaborativa con la academia y con la industria, y creo que los próximos 20 años realmente necesitamos aprovechar estas tecnologías de uso dual como su propia cinta transportadora de esta transición tecnológica, en que estamos trabajando en proyectos con el gobierno o con la Marina. El financiamiento está, pero necesitamos, por ejemplo, un 10 o 20%, quizás una parte, en este caso, de un proyecto más grande
de 10 años. Y nosotros estamos buscando justamente estas nuevas ideas, como financiamiento de capitales privados, por ejemplo, fondos familiares, la industria y otros actores. Eso es distinto para nosotros y necesitamos empezar a hablar el idioma de la industria de otra manera y trabajar justamente con socios con los que no habíamos trabajado antes. Ese es nuestro enfoque en los Estados Unidos. En nuestra hipótesis es que hay grandes ideas fuera justamente de nuestro entorno existente, de nuestros amigos y familiares, por así decirlo. Y si vamos a enfrentar desafíos grandes y realmente nuevos para nuestra democracia, y entonces necesitamos tener un enfoque a nivel de todo el país. No podemos depender únicamente de nuestros amigos familiares actuales, ¿verdad?, para tener éxito en los próximos 50 años. Necesitamos utilizar en este caso a nuestros socios internacionales, también como Chile en este caso, y toda la cooperación que tenemos en ciencia, tecnología e industrias en todo nuestro país y también con todos nuestros socios. ¿Verdad? ¿Podrías explayarte un poco más en cuál era el modelo antes para tomar, por ejemplo, una nueva investigación básica y llevarla a una aplicación en un barco submarino o una aeronave? Porque creo que es central, justamente, crítico para este diagnóstico que tú nos mencionaste, que tiene justamente para crear estos nuevos desarrollos navales. Y la segunda pregunta que tengo, que está incluida en la primera, es cómo este esfuerzo justamente nos sucede al nivel del Departamento de Defensa. Sí, creo que teníamos justamente un modelo anterior que nos ayudó a construir a veces portaaviones o plataformas aéreas o submarinos realmente exquisitos y gigantes, pero que eran bastante lentos también. Y justamente eso nos beneficiaba cuando la tecnología evolucionaba, por ejemplo, en un periodo de 5, 10 o 30 años, donde podíamos tomar ideas de la academia, podíamos entender justamente estas publicaciones, teníamos tiempo para tener un poco más de financiamiento también e ir avanzando lentamente. En nuestro antiguo modelo de financiamiento dividíamos este financiamiento en todo el país, y esto era importante también por todos los distritos que existían, o era muy importante por lo menos, y quizás es algo que tiene que ser un poco distinto a futuro. Sabemos que como departamento naval no tenemos siempre las mejores ideas ni los mejores requisitos y necesitamos oír de la academia y de las industrias también para que desafíen nuestras ideas. Y realmente nos enfocamos en cuál es el problema que estamos intentando resolver. Eso es distinto, ese es un enfoque distinto. Eso es algo nuevo para la Marina de los Estados Unidos. Y nuevamente, realmente pensando en términos de diseño, el modelo anterior era preguntarle a la Marina, ok, ¿qué es lo que necesitan? Escríbanlo, dediquen 5 o 7 años desarrollando eso y después eso se lo dan a la Marina. Y eso ya no nos sirve tanto, sino que ahora hay que entender cuáles son las necesidades del usuario, por ejemplo, tener un diálogo, probar justamente que todo esto evolucione y en este caso tenemos un ciclo de ingeniería de sistemas, así que simplemente eso no funciona hoy, ya no funciona en el 2021 y tampoco va a funcionar a futuro. Ok, cuando empecé con R Global, teníamos este gráfico donde teníamos la investigación básica y después justamente tenían un periodo de 10 años para esta investigación básica, para quizás desarrollar esto en algo, quizás no, quizás fallara, que no llegara a nada. Pero eso creo yo también era cuando Estados Unidos era el líder realmente mundial en tecnología y ciencia e innovación. Ese ya no es el caso. Así que creo que es por eso también que este modelo tiene que cambiar en la forma que lo está haciendo. Que hay más competencia, hay mucha ciencia excelente en el mundo. Y como tú también mencionaste, si queremos mantener la democracia y ser más competitivos, creo que justamente por eso está sucediendo este cambio. Tiene que seguir pasando. Es decir, supongo que desde mi perspectiva el factor clave es que hay un cambio lateral. ¿Okay? Entonces la forma anterior de hacer esto era desde arriba hacia abajo en términos de requerimientos y filtrar estos requerimientos. Entonces teníamos la investigación básica al fondo. Es innovador, es disruptor, pero quién sabe si siquiera va a encajar en algo. Por eso se empezaba desde arriba. Pero estás hablando justamente de desarrollar esto de forma más lateral entre distintos países. No estamos diciendo que Estados Unidos va a ser el mejor absolutamente en todas las áreas.
Y definitivamente estoy de acuerdo con eso que dices. Entonces, en su lugar, justamente que estamos rompiendo un poco esta orientación vertical y estamos trabajando de forma más lateral, juntando ideas que vienen de distintos lugares. Ok, muchas gracias, Chris. Creo que tenemos tiempo para una. ¿Ok? Gracias. Ok, según entendí, está en este caso fomentando, justamente apoyando iniciativas como Avante entre aliados tradicionales de los Estados Unidos. Y la primera pregunta que tengo, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de este tipo de iniciativas en otros países, además de los Estados Unidos? Y la segunda pregunta es, ¿hay alguna otra experiencia exitosa, quizás en Latinoamérica, en otro país, que haya hecho algo similar a la iniciativa Avante, el desafío Avante? Ok, bueno. Ok, esto les va a gustar. Y me alegra justamente ser quien tiene el micrófono porque voy primero. Ok, trabajé brevemente en la iniciativa Avante y no creo que haya nada que se le parezca en Latinoamérica y ni siquiera estoy seguro que haya algo similar en Estados Unidos tampoco, pero eso ya es algo más amplio ciertamente y creo que gran parte de este tipo de ideas, de pensamiento es muy importante que van a ser justamente liderado por Chile. Entonces, a fin de cuentas, esto toma ideas que también hemos tenido en Estados Unidos, que esto está a cargo de Chile. Justamente es algo muy importante para ustedes. Por ejemplo, es lo mismo que sucede con chilenos y chilenas que están canalizando estas ideas. Y estamos haciendo algo similar en otros países para canalizar ideas, pero a fin de cuentas son las mujeres chilenas que lideran estas iniciativas. Y lo segundo también, que es importante, es el por qué. Y podría hablar una hora quizás al respecto de eso y el por qué. Pero hay gente justamente que vende pisco y cerveza y me han tenido hablando una hora antes. Pero para mí lo más importante es justamente esta red que estamos creando. Entonces vemos, por ejemplo, las redes sociales donde tenemos ciertos ganadores, ¿verdad? Tienen gente como empresas como Facebook que tienen tanto de la participación de mercado en cierta forma. Por lo menos para lo que es el sector de las redes sociales, justamente porque cuando cada vez se agrega alguien a esta red, en este caso esta red de usuarios conectados, se vuelve justo más valioso para todas las personas que ya están en esta red. Entonces, si tú piensas en términos de ciencia, de innovación, investigación, ese tipo de cosas, mientras mayor sea tu red de innovación, mayor también va a ser tu red de gente que va a estar hablando de las mismas ideas científicas y entonces hace que sea mucho más valioso para todos. Es por eso que estamos aquí en otros países también construyendo la red de personas que piensen de la misma manera. No es para decir que los clusters también lo hablamos, no es para negar aquello, porque hay un definitivo, una vez que se tiene la parte de las redes para reunir cosas, tener redes en proximidad más cercana entre sí es importante de una red más grande que podrán acumular para resolver problemas que puedan tener. Sí, quisiera saltar al punto de Chris. Bueno, la Oficina de Investigación Naval existe por 75 años ya. Ha financiado 65 ganadores de premio Nobel, en promedio alrededor de uno por año. Estamos absolutamente seguros que hay grandes ideas fuera de Estados Unidos. Chris dio ejemplos en la que están. Creemos, sí, podemos hacer muchas pequeñas apuestas y lanzar pequeñas semillas, podríamos transformar algo del método. El método científico es abierto, transparente en sí. Es una representación de democracia y cómo trabajar con otros en buenas ideas. Es fundamental a nuestros valores núcleo y permite gran colaboración también. Gracias. Quisiera decir, ¿por qué Avante? Preguntas y ¿por qué Avante está aquí en ningún otro lugar? Es, creo, gracias a la iniciativa del público chileno y la Armada chilena y la visión que tuvieron para hacer una encuesta entre industria académica y las Fuerzas Armadas y lograr esa sinergia, y ellos la abordaron. Creo que Avante es gracias al ejército chileno, a la Armada chilena, perdón, y es por eso que están aquí. Es un modelo que queremos relacionar al país, pero es debido a la Armada chilena. Gracias, Sonia.
Creo que estamos tiempo para una última pregunta del público, si es que las hay. Y al micrófono, por favor. Sin micrófono no se puede interpretar. Solo para repetir la pregunta, ¿cómo nos va entonces en cuanto a colaboración en una sociedad jerárquica o en una máquina, sistema jerárquica? Es muy difícil. Ahí, ahí, nosotros funcionamos como un startup en el gobierno y es lo que nuestra visión nos impulsa y nos ayuda con las batallas diarias que nos enfrentamos a medida que tratamos de derrotar a la burocracia, que nos doñamos tanto de la hipótesis. Somos el departamento de Armada, podemos cambiarla para atender a nuestras necesidades. Así que se hace a través de aumentar escala, enseñarle a personas 3 cursos en una sesión de 1 a 2 días y cosas que necesiten para cambiar cosas hoy y mañana, destacando cosas que se trabajen en el interior de gobierno, en el interior de un laboratorio, de una manera no clasificada, quizás en LinkedIn y Facebook, y conectamos con un público núcleo de personas con 10 o 5 a 10 años de experiencia que les encanta nuestro mensaje. Ellos se conectarán al LinkedIn, a nuestros videos, chats de 90 segundos que publicamos en LinkedIn, de nuestro podcast de 30 minutos, de nuestra sesión de panel de 90 minutos donde hablamos de área técnica muy estimulante como inteligencia artificial o desafiante como diversidad e inclusión. Y como esta lleva la innovación y buenas y nuevas ideas. Ayudamos a las personas a reunirse alrededor de estas ideas apasionadas. Recientemente releí el libro El llegar al porqué por Simon Sebek. Él habla de Martin Luther King, que no tuvo un listado de 25 puntos de cosas que quiso cumplir. Tuvo un discurso apasionado de personas. Él tuvo una visión y un sueño de un nuevo Estados Unidos donde se puedan trabajar en conjunto. Nosotros ofrecemos aquella visión y misión para que otras se reúnan, para sus ideas, para que no se rindan ni sus ideas, para que sigan intentando, para que tengan esa chispa de la esperanza. Así que tenemos mucho entusiasmo desde abajo hacia arriba y mucho soporte desde muy arriba, que sabe que debemos cambiar la manera en hacer cosas, que saben que el negocios de siempre no nos llevará al punto. A veces hay un congelado centro de personas que están cerca del retiro, que quieren estar a la segura, y como discutimos ayer con Pisco, necesitamos que esas personas se pongan incómodas para que se sienten sudorosos o frustrados, que sienten y piensen que ellos también puedan cambiar el sistema y son parte de la Armada y puedan cambiar cosas. Hay que recordarles, tal como pensamiento, diseño, hay que venir con ello con la empatía, que le pediremos que haga algo un poco más diferente que hemos hecho en el pasado, que podemos ayudarles a llegar al darles nuevas habilidades y tomarles la mano para ir en adelante. Hay tanto en juego. Si no hacemos algo, cambios sucederán a nosotros. Si cambiamos nosotros mismos y trabajamos hacia visión futura en conjunto, entonces seremos imparables. Bien, gracias. Bueno, quisiera agradecer a todos por venir hoy. Espero que la información entregada fuese útil para el público y quisiera dar un regalo de parte del director de Apolinef, a Chris. Muchas gracias por haber estado presente y haber compartido con nosotros. Y creo que deberíamos mirar quizás a la cámara. Sí,
solo para agradecerlo a ustedes y a su equipo y liderazgo por todo, por hacer realidad esto. Es grandemente apreciado. Es excelente poder trabajar con ustedes. Gracias con usted, Brad, Sonia, gracias a ustedes. Por favor, damas y caballeros.